Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo definir variables y los tipos de datos que podemos utilizar en el lenguaje de programación JavaScript. Empezaremos por crear un nuevo documento de JavaScript. Este documento lo llamaremos JavaScript 2 y recuerden poner la extensión .html. Vamos a crear el cuerpo del documento. Vamos a poner como título variables en JavaScript. Y el mismo título lo vamos a emplear para colocarlo de manera visible en nuestro documento. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro documento, guardamos los cambios, vamos a ver cómo se ve en el navegador, JavaScript 2, y aquí tenemos ya, digamos que el resultado de lo que nos muestra el navegador. Vamos entonces a proceder a empezar a trabajar con JavaScript. Recuerden que para trabajar con JavaScript necesitamos utilizar las etiquetas script y entre estas dos etiquetas colocar todo el código que corresponda a JavaScript. Para que nosotros podamos hacer uso de variables en JavaScript, necesitamos asignar un nombre a cada una de las variables, al igual que en otros lenguajes de programación. Nosotros podemos utilizar una combinación de caracteres y números para nombrar una variable. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, definir variables, pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos, por ejemplo, empezar con una palabra y acompañarlo de un número, o también podemos empezar con una palabra y colocar un carácter y después un número, ¿ok? O posiblemente también podemos empezar con un guión bajo, a continuación una palabra, o también podemos empezar con un guión bajo, una palabra y luego otro número. También incluso podemos utilizar el signo de pesos o bueno de moneda y colocar el nombre como lo estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, lo que nosotros no podemos hacer es, por ejemplo, utilizar espacios en el nombre de nuestra variable. Por ejemplo, podemos hacer esto, y tampoco podemos empezar el nombre de una variable con un número. ¿Ok? Entonces ustedes observen las maneras en que son en el que nosotros podemos agregar nombres válidos a nuestras variables. Aquí los estoy señalando, y las maneras que no son válidas para evitar que podamos tener problemas a la hora de tratar de ejecutar nuestro JavaScript. Bien, vamos a guardarlo y vamos a comentar estas variables que no son válidas. Si ustedes bien recuerdan, nosotros podemos agregar comentarios de una línea a través del uso de la diagonal doble, o comentarios multilínea utilizando diagonal asterisco y asterisco diagonal para cerrar el comentario. Guardamos los cambios, vamos a nuestra página y no pasa nada. Muy bien. También tenemos una palabra reservada para definir una variable. Esta palabra reservada es var. ¿Ok? Nosotros anteponemos la palabra var y a continuación definimos un nombre de variable y bueno, el valor que corresponde. Como ustedes se podrán dar cuenta, en ningún momento
se ha definido cuál es el tipo de dato que va a guardar cada variable. Y eso se debe a que JavaScript es un lenguaje de programación de bajo tipado. ¿Okay? Es un lenguaje de programación de bajo tipado. Y el tipado de un lenguaje de programación nos indica que es necesario indicar el tipo de datos que se van a asignar por variable. Es decir, eh, si yo, eh, si yo voy a trabajar con un entero, pues por ejemplo en el lenguaje de programación Java necesito anteponer la palabra int. Si voy a trabajar con una cadena, por ejemplo en el lenguaje de programación C, debo indicar char, y así en diferentes lenguajes de programación que son de alto tipado se necesita indicar cuál es el dato que se va a alojar en determinada variable. En el caso de JavaScript, así como en PHP o así como en Python y en otros lenguajes de programación, estos son o se consideran de bajo tipado, es decir, no es necesario indicar el tipo de dato que van a almacenar. Y sin embargo, esto no quiere decir que JavaScript no identifique el tipo de dato que se está almacenando. Como ustedes se podrán dar cuenta, nosotros hemos definido diversas variables dentro de nuestro JavaScript y en ningún momento nosotros hemos indicado de qué tipo de variable estamos hablando, más bien del tipo de dato que se está designando por variable. Sin embargo, nosotros, o más bien el intérprete de JavaScript, puede identificar que, por ejemplo, en el caso del número 1, el tipo de variable que va a almacenar número 1 pues perdón, entero. Y por ejemplo, en el caso de la variable número 6, el tipo de variable que va a almacenar es flotante. ¿Okay? Así pasa con otros variables que nosotros podemos almacenar en estas variables. Por ejemplo, si nosotros decimos aquí nombre y asignamos el valor Daniel, pues se entiende que la variable nombre va a almacenar caracteres. Por ejemplo, si definimos la variable dormir y yo asigno el valor false, quiere decir que la variable dormir va a almacenar flotantes. Y por ejemplo, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, si nosotros definimos otra variable que se llame nombre 2 y asignamos el nombre que ustedes están viendo, también se va a considerar una cadena. Como ustedes pueden observar, en el caso de JavaScript y en otros lenguajes también, ocurre que cuando utilizamos tanto comillas dobles como comillas sencillas, ¿vale? Ambos se consideran cadenas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos casos vamos a utilizar, en algunos casos específicos utilizamos unas y otras. Por ejemplo, si yo quiero que una de estas variables incluya un mensaje y dentro de este mensaje hay alguna palabra que está resaltada con comillas, entonces debo de tener en cuenta cuáles son las comillas que están encerrando el mensaje principal. Por ejemplo, este es un texto importante, ¿no?
como ustedes pueden darse cuenta, las comillas dobles me están definiendo que lo que contenga aquí va a ser una cadena. Sin embargo, dentro de esa cadena yo no puedo utilizar comillas dobles, porque entonces automáticamente JavaScript no va a saber si esto es una cadena o si estoy concatenando una cadena o si quiero hacer una operación. Para que eso no ocurra, entonces debo tener en consideración cuáles son las comillas principales o las que están encerrando el mensaje, y si yo quiero que haya comillas dentro de ese mensaje, entonces utilizo digamos que el otro tipo de comillas. Viceversa, si yo utilizo por ejemplo aquí mensaje 1 y 2 y las comillas simples las utilizo como aquellas que encierran el mensaje principal, bueno, pues entonces dentro de esa cadena yo utilizo las comillas dobles. De esta manera es como yo puedo identificar el tipo de variables que puedo manejar dentro de JavaScript. Puedo básicamente entonces decir, ya para terminar este video, que el tipo de valores que puede trabajar JavaScript son enteros, flotantes, booleanos y cadenas. Y bueno, pues a través de algunas otras funciones nosotros podemos realizar operaciones entre estas variables, utilizando también, por ejemplo, operadores aritméticos, lógicos, que veremos en videos más adelante. Por el momento es todo, que tengan buen día. Gracias.